en el corazón de África Occidental, en una tierra a menudo descartada como demasiado pobre para soñar. Algo imposible está ocurriendo. Un puente, no de acero, no de hierro, no de hormigón extranjero importado, sino de neumáticos desechados. Aros negros de desperdicio que antes envenenaban la tierra, ahora se alzan como pilares de fuerza sobre un río en Burkina Faso. Pregúntate, cuando el mundo se ahoga en contaminación, ¿por qué tiene que ser un presidente soldado, un hombre apenas en sus 40, quien transforme la basura en gloria? ¿Por qué no los laboratorios de investigación multimillonarios en París, Nueva York o Pekín? Aquí yace la contradicción. Mientras Occidente entierra a África bajo préstamos y sermones, Ibrahim Traoré, el joven líder de Burkina Faso, entierra neumáticos en el suelo, y de ellos levanta puentes que desafían la desesperanza. Quédate conmigo, porque esto no trata de neumáticos. Esto trata de una guerra por la dignidad, una guerra en la que una nación africana se niega a inclinarse. Si crees que historias como estas deben contarse, suscríbete ahora y sé testigo del despertar de África. Según informes recientes destacados por Africa News Network y replicados por revistas de ingeniería, Burkina Faso, bajo el liderazgo del presidente Ibrahim Traoré, ha comenzado a experimentar con proyectos de infraestructura construidos a partir de neumáticos reciclados. Los expertos explican que cada neumático se rellena de hormigón, se transforma en bloques y luego se apila para formar cimientos de puentes capaces de soportar cargas pesadas. Lo que antes se consideraba un residuo tóxico, ahora está siendo estudiado en universidades como un modelo de ingeniería económica y ecológica. Pero eso es solo la superficie. Debajo de esta innovación se libra una batalla mucho más profunda, una historia de poder, supervivencia y soberanía. La noche antes de que se inaugurara el primer puente de neumáticos, una tormenta barrió las llanuras de Burkina Faso. La lluvia golpeaba la tierra y los aldeanos se apiñaban en la oscuridad, esperando el amanecer. El río, hinchado y furioso, había dividido durante mucho tiempo sus campos del mercado, a sus hijos de las escuelas y a sus enfermos de la clínica más cercana. Durante décadas, la gente había susurrado, «Si tan solo tuviéramos un puente». Pero los puentes significaban acero. El acero significaba dinero. Y el dinero significaba préstamos. Préstamos de los mismos bancos internacionales que habían mantenido a naciones como Burkina Faso encadenadas durante medio siglo. Ibrahim Traoré rechazó ese camino. Si pedimos prestado, dijo a sus ministros, no construimos puentes, construimos grilletes. Así que recurrió a lo olvidado, a los millones de neumáticos pudriéndose en los vertederos, espirales ennegrecidas de desesperanza. Los ingenieros se rieron de la idea. Los consultores extranjeros la descartaron como fantasía. Pero Traoré persistió. Convocó a soldadores, albañiles, jóvenes aprendices que jamás habían estudiado en París o Washington. Les pidió imaginar, ¿y si los desechos pudieran sostener la vida? El experimento fue brutal, lleno de fracasos. Los neumáticos se rajaban, los cimientos se agrietaban. El olor a caucho quemado se pegaba a sus manos. Sin embargo, noche tras noche, los trabajadores regresaban. Los aldeanos traían comida, los niños cargaban cubos de agua, y los ancianos custodiaban el lugar contra el sabotaje. Por fin, un amanecer, la tormenta se disipó. Al otro lado del río se erguía una silueta oscura, el primer puente de neumáticos. No brillante, no pulido, pero fuerte. Una mujer fue la primera en cruzar. Detrás de ella, agricultores cargaban sacos de mijo. Luego vino un niño con mochila escolar y dos ancianos guiando a un vecino enfermo. La multitud estalló. Por primera vez, el río ya no era una prisión. Esto no era una simple estructura. Era desafío tallado en piedra y caucho. Era una declaración de que Burkina Faso no esperaría permiso de París o Washington. Y en ese momento, el mundo empezó a tomar nota. Si crees que el coraje de Traoré es la voz de África,
Comparte tus pensamientos en los comentarios. Cuando la noticia del puente de neumáticos se extendió, llegaron cámaras. No de Occidente al principio, sino de naciones africanas vecinas. Periodistas de Malí, Níger y Ghana se plantaron en las orillas embarradas, contemplando una estructura que no debía existir, un puente sin acero, construido sin ayuda extranjera. Un reportero francés murmuró por lo bajo: «Es imposible, no puede durar». Pero los aldeanos lo cruzaban una y otra vez, cargando más peso del que los ingenieros creían posible. El puente no se dobló, no se rompió. El presidente Ibrahim Traoré permaneció en silencio al borde, con las botas cubiertas de barro. No dio un discurso para impresionar a las cámaras. En cambio, se inclinó, levantó a un niño sobre sus hombros y cruzó el puente él mismo. Esa imagen, un presidente soldado cargando a la próxima generación sobre un puente hecho de basura, pronto daría la vuelta al mundo. Pero detrás de los aplausos se cernían sombras. Circularon rumores de que empresas extranjeras, que se beneficiaban de vender acero y cemento a África, estaban furiosas. Esta innovación amenazaba miles de millones de dólares en contratos. Un memorando confidencial filtrado advertía que si los puentes de neumáticos se expandían, los proveedores tradicionales perderán influencia sobre la infraestructura africana. Para Traoré, esto fue la confirmación. La batalla era más grande que carreteras o puentes. Se trataba de romper las cadenas de la dependencia. Dijo a sus asesores: «No solo estamos construyendo con neumáticos, estamos construyendo con libertad. Cada bloque que colocamos es un golpe contra aquellos que creen que África debe seguir siendo un cliente, nunca un creador». Al caer la tarde, los aldeanos encendieron hogueras junto al río. Cantaron en Mosi, en Fulani, en Dioula. Sus voces se alzaron sobre el agua, resonando en la noche. No solo canciones, sino una promesa, que este puente era el primero de muchos. Y mucho más allá de Burkina Faso, la gente escuchaba. Si crees que el coraje de Traoré es la voz de África, comparte tus pensamientos en los comentarios. Semanas después de que se inaugurara el primer puente de neumáticos, llegaron delegaciones a Burkina Faso. Algunas llegaron abiertamente, otras en silencio. Ingenieros de Nigeria estudiaron los cimientos. Un equipo de Etiopía pidió probar la mezcla de hormigón. Incluso una pequeña delegación de China llegó, no con fanfarria, sino discretamente, cuadernos en mano, dibujando cada ángulo del puente. La prensa global trató de burlarse al principio. Titulares en Europa lo llamaban una solución primitiva. Pero esos mismos titulares escondían inquietud. ¿Y si realmente funcionaba? ¿Y si una nación pobre y sin salida al mar podía construir infraestructuras 10 veces más baratas de lo que París o Washington habían permitido jamás? El presidente Ibrahim Traoré lo vio con claridad. El puente no era solo hormigón y neumáticos, era un mensaje. Una mañana, mientras campesinos cruzaban con carros de burros, Traoré reunió a un círculo de aldeanos. Dijo: «Intentarán decirles que esto es temporal, que es frágil, pero así también dijeron de nuestra revolución, y sin embargo, aquí estamos». Los aldeanos asintieron. Para ellos, el puente no era teoría, era supervivencia. Los niños ya no faltaban a la escuela durante las inundaciones. Los comerciantes ya no perdían semanas de ingresos esperando transbordadores. Las madres ya no temían al río al llevar a sus enfermos a la clínica. Pero cada éxito atraía atención. Los cabilderos internacionales comenzaron a presionar al Parlamento de Burkina Faso. Circularon rumores de contratos millonarios ofrecidos a cambio de detener más proyectos de neumáticos. Embajadores extranjeros advertían sobre preocupaciones de seguridad. La respuesta de Traoré fue simple. Ordenó no uno, sino 3 puentes más, todos de neumáticos. Si dudamos ahora, dijo a sus ministros, les damos el derecho de dictar lo que es posible. A medida que comenzaba la construcción, la tensión aumentaba. Camiones con neumáticos eran misteriosamente detenidos en las fronteras.
Los envíos de cemento se retrasaban. Los medios extranjeros informaban de un colapso inminente. Sin embargo, en el terreno, los puentes se levantaban, bloque a bloque, y lentamente, otros líderes africanos comenzaron a susurrar: si Burkina Faso puede hacerlo, ¿por qué no nosotros? La primera onda de duda había entrado en el imperio de la dependencia. Si crees que el coraje de Traoré es la voz de África, comparte tus pensamientos en los comentarios. En la quietud de las noches de Ouagadougou, cuando las calles callan y el polvo del día finalmente se asienta, una pregunta flota sobre la ciudad como un estribillo inquietante. ¿Qué vale la libertad si puede comprarse, negociarse o pedirse prestada? Ibrahim Traoré no responde solo con discursos. Responde con acción, con la filosofía de la resistencia grabada en cada decisión, cada rechazo a los dictados extranjeros, cada negativa a inclinarse ante los poderes que una vez dividieron a África en pedazos. La filosofía, en sus manos, no es un ejercicio académico. No es un libro en un estante ni una teoría garabateada en papel. Es una fuerza viva. Para Burkina Faso, resistir no es solo desafiar, es sobrevivir. El joven presidente bebe de un pozo profundo de sabiduría ancestral. Resonando las voces de Sankara, Lumumba y Nkrumah, líderes que una vez declararon que África podía sostenerse sobre sus propios pies, incluso si el camino era traicionero. Pero Traoré afila su mensaje para el mundo de hoy. Dice, en esencia, que la dependencia es la forma más sofisticada de cadenas. Los préstamos, la ayuda y los asesores extranjeros son las cuerdas de terciopelo que atan el destino de una nación. Y así, las arranca, no imprudentemente, sino con deliberación, mostrando a su pueblo que la base de la soberanía no es lo que los de fuera dan, sino lo que se atreven a crear con sus propias manos. La filosofía de la resistencia en Burkina Faso no es un grito airado en las puertas del imperio. Es serena, es paciente y sin embargo inflexible. Cuando Traoré habla de soberanía, no lo hace en términos de aislamiento. Habla de dignidad. Insiste en que el valor de una nación no puede medirse por cifras de PIB dictadas por el FMI, sino por el orgullo de sus agricultores, la independencia de sus constructores, el coraje de sus mujeres y la imaginación de su juventud. Y así, la resistencia se convierte en algo más que una estrategia política. Se transforma en un renacimiento cultural, en una forma de vida que rechaza la dependencia en pensamiento, en economía, en espíritu. Por eso la historia de Burkina Faso resuena mucho más allá de sus fronteras, porque cada nación, ya sea en África, Asia o incluso en Occidente, reconoce esta verdad. Las cadenas pueden cambiar de forma, pero siguen siendo cadenas. Pero la historia de la rebeldía de Traoré no termina con una fila de puentes. Se despliega en algo más profundo, un desafío al guión centenario que ha definido el lugar de África en el mundo. Durante décadas, la narrativa fue clara. Los africanos debían recibir, no construir, pedir prestado, no inventar, depender, no erguirse. Al rechazar ese guión, Traoré no solo reescribe el destino de Burkina Faso, está reescribiendo el destino de todo un continente. En el silencio de la noche, cuando las máquinas pesadas descansan y el polvo del día se desvanece, las aldeas se reúnen para contemplar la silueta del acero extendiéndose en el horizonte. Para muchos, es la primera vez que ven algo tan monumental que no fue importado, no marcado con un sello extranjero, sino concebido y levantado desde su propio suelo. Y en esos momentos, el puente deja de ser una estructura, se convierte en un sermón de piedra, predicando resiliencia, coraje y la osadía de creer. Los observadores extranjeros lo llaman primitivo, experimental, incluso temerario. Pero los campesinos de Bobo Dioulasso, los comerciantes de Ouagadougou y los niños del desierto del Sahel lo llaman de otra forma: libertad. Ellos entienden lo que está en juego, quizá más que los analistas en París o Washington, porque para ellos
este puente no es solo hormigón y hierro. Es un camino lejos del hambre, lejos del aislamiento, lejos de los siglos de silencio impuesto. Y así, los susurros se transforman en cánticos, los cánticos en marchas. Lo que comenzó como un proyecto de construcción se ha convertido en una revolución cultural. Artistas lo pintan en muros, poetas lo recitan en mercados, músicos lo tejen en canciones. Traoré ha tocado un poder más antiguo que la colonización, más antiguo que el imperio. El hambre humano de dejar atrás cadenas y entrar en la historia como autores, no como notas al pie. Pero aquí yace el peligro. Cada puente construido en Burkina Faso se erige ahora como un golpe contra el orden mundial. Cada remache martillado resuena como un tambor de desafío. Y el mundo escucha. Algunos con miedo, otros con asombro, pero todos con la certeza de que, si una pequeña nación como Burkina Faso puede abrir este camino, otras podrían seguir. Y eso es precisamente lo que aterra a los poderes establecidos. Pero la historia nunca es lineal, y todo gran despertar atrae sombras. Cuanto más se eleva Burkina Faso, más fuertes se vuelven los susurros en los corredores extranjeros del poder. En Washington, en París, en Londres, las salas de conferencias resuenan con una sola pregunta. ¿Podemos permitirnos que Traoré tenga éxito? Para el imperio, no se trata solo de Burkina Faso. Se trata del efecto dominó. Si una pequeña nación sin salida al mar se atreve a romper sus cadenas y prospera, ¿qué detendrá a Malí, Níger, Ghana o el Congo de hacer lo mismo? ¿Qué impedirá que África mire hacia adentro en lugar de hacia afuera? ¿Qué impedirá que el continente diga no a las trampas de la ayuda, no al títere militar, no a la esclavitud de la deuda? La tormenta se está formando. Las campañas de desinformación ya han comenzado. Artículos que etiquetan a Traoré como un demagogo populista. Centros de pensamiento que llaman a sus políticas insostenibles. Informes de inteligencia que lo pintan como una amenaza para el orden global. Es el mismo manual utilizado contra cada líder que osó imaginar la soberanía. Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Muammar el-Gaddafi. Pero Traoré no es ciego. Ha leído este guión antes. Conoce los peligros de las balas, las sanciones y el silencio. Y a diferencia de líderes del pasado, no está solo. Detrás de él se alza un continente más conectado digitalmente que nunca. Una juventud que no teme a las sombras del imperio. Y una diáspora lista para amplificar cada injusticia en los medios globales. Aún así, los riesgos son reales. La seguridad alimentaria es frágil. Las sequías del Sahel son implacables. Los mercados globales pueden estrangular a las naciones que los desafían. Y los poderes imperiales, cuando se sienten acorralados, recurren al caos, armar milicias, financiar golpes, encender guerras civiles. Por eso la misión de Traoré no es solo política, es espiritual. Lucha no solo por pan, sino por memoria. Construye no solo presas y carreteras, sino dignidad. Y la dignidad no puede ser asesinada. Sobrevive, incluso cuando las balas desgarran la carne. Sobrevive, incluso cuando los líderes caen. Burkina Faso ha encendido una antorcha en la oscuridad. Y la historia nos advierte. Toda antorcha atrae viento, lluvia y furia que buscan apagarla. Pero la historia también susurra otra cosa, que a veces la llama se extiende más rápido de lo que la tormenta puede alcanzarla. Entonces, ¿qué pasará después? Las señales ya están escritas en el horizonte. Si Traoré sobrevive a la tormenta, y la supervivencia misma será su mayor victoria, entonces, África entrará en una nueva época. Imagina un Sahel donde el uranio de Níger ya no alimente a Europa por centavos, sino que potencie las propias industrias de África. Imagina el oro de Malí no drenado por cuentas offshore, sino guardado en bóvedas africanas. Imagina el algodón de Burkina Faso tejido en telas africanas, exportado no como materia prima, sino como lujo firmado, hecho en África. Esta es la profecía. Un continente antes despreciado como el continente oscuro,
convirtiéndose en el corazón palpitante de un mundo multipolar. China y Rusia ya se han inclinado hacia África, pero la visión de Traoré es distinta. No se trata de cambiar un amo por otro. Se trata de terminar con la idea misma de un amo. Y sin embargo, la profecía nunca es destino. Requiere vigilancia, requiere sacrificio. Traoré debe navegar la traición no solo desde el exterior, sino desde dentro. La historia nos muestra que las revoluciones caen a menudo no por enemigos externos, sino por divisiones entre hermanos. Si el pueblo de Burkina Faso olvida la unidad que los ha llevado hasta aquí, entonces el imperio no necesitará mover un dedo. Pero si resisten, si protegen a sus líderes, defienden su tierra, resguardan su memoria, entonces, dentro de un siglo, los historiadores marcarán 2025 como el año en que comenzó el renacimiento de África. Hablarán de Ibrahim Traoré como más que un presidente. Lo llamarán el guardián del amanecer. Y aquí yace la advertencia para Occidente. El mundo que construyeron sobre el silencio de África está llegando a su fin. Pueden resistirlo, sabotearlo, negarlo, pero no pueden detenerlo. Porque la juventud de Ouagadougou, Bamako, Niamey, Kinshasa, Lagos, ya está despierta. Y una vez que el tambor africano ha sonado, ningún imperio puede volver a hacerlo callar. La profecía no es solo sobre Burkina Faso. Se trata de todos nosotros. Se trata de si la humanidad continuará en un mundo de amos y súbditos, o si dará un paso hacia una era de iguales. Y en las calles de Ouagadougou, bajo el ardiente sol del Sahel, la respuesta ya está escrita en cánticos que hacen temblar la tierra. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La historia de Ibrahim Traoré y Burkina Faso no trata simplemente de un hombre o de una nación. Se trata de un continente al borde de un renacimiento sísmico. Los puentes que construyen, el algodón que cultivan, los burros que cargan leche, los ríos que fluyen con vida recuperada. Cada una de estas imágenes no es un símbolo aislado. Juntas, son una declaración. África no se inclinará. Y sin embargo, querido oyente, aquí está la pregunta. ¿Qué hará el mundo con esta verdad? Durante décadas, la narrativa siempre se escribió en otro lugar, en París, Washington, Londres o Bruselas. África fue retratada como dependiente, rota y esperando rescate. Pero ahora, en Ouagadougou, el guión está siendo desgarrado y reescrito con tinta africana. Burkina Faso se atreve a decir, no a la ayuda, no a los préstamos, solo palas. Esto no es pobreza, es orgullo. Esto no es desafío por el mero hecho de desafiar. Es la recuperación de la agencia, la dignidad y la soberanía. Pero la historia nos advierte. Cada vez que un pueblo se levanta con tal coraje, el mundo reacciona. Los imperios nunca mueren en silencio. Sus sombras persisten en las instituciones financieras, en los pasillos de la diplomacia, en los mismos titulares que moldean opinión. La pregunta que enfrentamos no es si Traoré seguirá construyendo, sino si el mundo le permitirá triunfar. Piénsalo. 70 camiones de armas interceptados, complots descubiertos, susurros de golpes silenciados. Esto no es paranoia, es realidad. Cada acto de independencia desafía el control de un imperio, y los imperios no se rinden de buena gana. Por eso Burkina Faso necesita no solo su propia resiliencia, sino también la solidaridad de un mundo que observa. Y ahí es donde entras tú, espectador. No confundas este video con un simple documental. Es un llamado a reflexionar, a compartir, a cuestionar las historias que te alimentan a diario. Porque si crees que la justicia pertenece únicamente a los libros de texto, ya estás derrotado. Pero si ves en Burkina Faso un espejo de tu propia lucha, sea económica, cultural o política, entonces sabes que esta pelea también te pertenece. En el polvo de Ouagadougou, un joven soldado convertido en estadista, levanta no solo la bandera de su país, sino el estandarte de todos los que se niegan a arrodillarse. La historia registrará a Ibrahim Traoré
no solo como un presidente, sino como una prueba de si el mundo está listo para presenciar el ascenso de África en sus propios términos, o si las mismas viejas cadenas serán forjadas de nuevo bajo otros nombres. Al cerrar esta historia, dejemos que las últimas palabras no estén grabadas en salones de mármol, sino en la tierra de Burkina Faso. África construirá con sus propias manos. África alimentará a sus propios hijos. África definirá su propio destino. La rebelión ya no se susurra, se canta, se vive, y no será silenciada.